Una orden de captura firmada un 18 de marzo, 4 meses y 7 días circulando por sistemas judiciales, alertas migratorias y bases de datos de Interpol sin que nadie la ejecutara. Y entonces, un sábado cualquiera, en el kilómetro 28.5 de la ruta interamericana, a la altura de San Lucas, Zacatepeques, en Guatemala, una patrulla de la Comisaría 74 detiene a una mujer de 48 años. Le piden documentos, cruzan el nombre con el sistema, y ahí, en cuestión de segundos, 4 meses de fuga se terminan. Se llama, según consta en los registros oficiales, Yesenia N. Es salvadoreña, y de acuerdo con las autoridades de ambos países, está vinculada a la estructura de la Mara 18. Durante meses, creyó que Guatemala era terreno seguro. Se equivocó, y en este documental le vamos a contar por qué una orden de captura internacional, por más que tarde, casi nunca deja de perseguir a quien la tiene encima, y qué fue exactamente lo que la delató en una carretera que miles de personas cruzan todos los días sin saber que ahí, ese sábado, se estaba cerrando un expediente que llevaba meses abierto. Si a usted le hierve la sangre cada vez que escucha que alguien vinculado a estas estructuras creyó que podía esconderse cruzando una frontera, como si eso lo hiciera invisible, como si el daño que causó en El Salvador se borrara por el simple hecho de estar en otro país, suscríbase ahora mismo a este canal. Aquí documentamos, con fuentes oficiales y sin adornos, cómo cae la gente que pensó que se le había olvidado a la justicia. Y le aseguro que casos como este, donde la cacería cruza fronteras, apenas están empezando a salir a la luz. Vamos a los datos duros, porque en esta historia lo que importa no son los rumores, sino lo que consta en el expediente. El 18 de marzo de 2026, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de El Salvador emitió una orden de aprehensión internacional contra Yesenia N., de 48 años, por el delito de agrupaciones ilícitas. Ese delito, para quien no esté familiarizado con el sistema judicial salvadoreño, es el que se utiliza para procesar a personas señaladas de pertenecer o colaborar con estructuras como la MS-13 o el Barrio 18, aunque no se les impute directamente un homicidio o una extorsión puntual. Es, en otras palabras, el delito que reconoce que alguien forma parte de la maquinaria, aunque no siempre se pueda probar cuál fue su función exacta dentro de ella. Y ahí está la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué le tomó a la justicia salvadoreña más de 4 meses ejecutar una orden que ya existía? La respuesta tiene que ver con algo que este canal ha documentado antes y que va a seguir documentando. El régimen de excepción cambió las reglas dentro de El Salvador. Pero quien logra salir del país antes de que se cierre el cerco, entra a un terreno mucho más complicado. Fronteras, jurisdicciones distintas, sistemas migratorios que no siempre están sincronizados. Yesenia N. lo sabía, y por eso, según lo que las autoridades han reconstruido, decidió que Guatemala era su mejor opción. No sabemos, porque las autoridades no lo han detallado públicamente, cuánto tiempo llevaba exactamente en territorio guatemalteco, ni cuál era su rutina día a día durante esos meses. Lo que sí sabemos, porque así lo confirmaron tanto la Policía Nacional Civil de Guatemala como el Ministerio de Seguridad de El Salvador, es que se movía por una de las rutas más vigiladas de Centroamérica, la Interamericana, la misma carretera que conecta la frontera con México con la frontera salvadoreña, y que durante años ha sido corredor de todo tipo de tránsito irregular, desde migración indocumentada hasta estructuras criminales que se mueven entre los 3 países del Triángulo Norte. Para entender por qué una mujer señalada por el Barrio 18 terminó en esa carretera específica, hay que entender primero cómo funciona la pandilla que hasta hace pocos años controlaba territorios enteros en El Salvador. El Barrio 18 no es una estructura monolítica, está dividida históricamente en facciones, con jerarquías internas, con roles que van desde el que ordena un homicidio hasta el que simplemente facilita comunicación, dinero o refugio a quien lo necesita. La Fiscalía salvadoreña ha insistido, en decenas de casos que este canal ya ha documentado, en que el delito de agrupaciones ilícitas no distingue entre el que aprieta el gatillo y el que abre la puerta de una casa para esconder a alguien. Ambos son parte de la misma estructura. Ambos, ante la ley, son responsables.
Y aquí es donde el caso de Yesenia N. se vuelve más interesante que el de un simple pandillero capturado en un operativo callejero, porque su detención no fue un golpe de suerte de una patrulla que revisaba documentos al azar. Fue el resultado de algo mucho más frío y mucho más sistemático: coordinación binacional, verificación en tiempo real contra bases de datos de Interpol y una alerta migratoria que llevaba meses activa, esperando que alguien, en algún punto de Guatemala, hiciera coincidir un nombre con un rostro. Vale la pena detenerse un momento en lo que implica, en términos prácticos, un delito de agrupaciones ilícitas dentro del marco del régimen de excepción. Desde que esta figura legal se convirtió en la principal herramienta de la Fiscalía salvadoreña para procesar a integrantes de pandillas, miles de expedientes se han abierto bajo la misma lógica. No hace falta demostrar un homicidio puntual, un cobro de extorsión específico o un cargamento de droga concreto. Basta con establecer, a través de testimonios, fotografías, tatuajes, comunicaciones interceptadas o patrones de movimiento, que una persona formó parte activa de la estructura. Es un delito que ha permitido acelerar procesos que antes se estancaban durante años, esperando pruebas específicas sobre un solo hecho violento. Y es exactamente ese mismo delito el que sostenía la orden contra Yesenia N. desde marzo. Ahora bien, lo que viene ahora es la parte que casi nadie está contando completa, porque los medios que cubrieron esta captura se quedaron en el titular y no explicaron el contexto más amplio en el que ocurrió. Y es que la detención de Yesenia N. no fue un hecho aislado. Apenas un día antes, el viernes, en un punto completamente distinto de Guatemala, en la aldea El Sitio, municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa, las autoridades guatemaltecas ubicaron a otro salvadoreño, Marvin R., alias Manso, identificado por sus tatuajes como integrante de la Mara Salvatrucha. A él no lo procesaron por una orden judicial pendiente, sino que lo expulsaron directamente por haber ingresado a Guatemala de forma irregular, sin cumplir los requisitos migratorios. Fue entregado a las autoridades salvadoreñas en la aduana de La Achadura, dos estructuras rivales, dos operativos separados, un mismo país de origen, un mismo país de tránsito, y menos de 48 horas de diferencia entre uno y otro. Eso no es casualidad. Eso es lo que el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, describió públicamente como parte de una ofensiva regional coordinada. Y sus palabras, publicadas a través de sus redes oficiales, merecen citarse porque explican con total claridad cuál es la lógica detrás de estos dos casos. Sobre Marvin E., alias Manso, el ministro escribió: pandillero salvadoreño, encargado del corredor logístico de la droga de México hacia Guatemala y El Salvador. Ahora, gracias a Dios, Guatemala tiene un asesino serial menos, y nosotros, a un asesino que no regresará a la sociedad. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de dos capturas sueltas. Estamos hablando de un corredor logístico completo, que conecta México con Guatemala y con El Salvador, y que durante años sirvió para mover droga, para mover armas, y probablemente para mover a personas como Yesenia N., que necesitaban desaparecer del radar salvadoreño sin perder contacto con la estructura que las respaldaba. El régimen de excepción cerró las rutas internas, pero las rutas externas, las que cruzan fronteras, llevaban tiempo siendo el último refugio de quien todavía cree que puede escapar del alcance del Estado salvadoreño. Este tipo de corredor no nació con el régimen de excepción. Durante más de una década, la frontera entre El Salvador y Guatemala funcionó como una zona de tránsito relativamente permeable para estructuras criminales de ambos países, no solamente para el Barrio 18 y la MS-13, sino también para redes de tráfico de drogas que usaban Centroamérica como puente entre Sudamérica y México. Lo que cambió en los últimos años no fue la existencia de esas rutas, sino la cantidad de recursos, tecnología y voluntad política que ambos gobiernos decidieron destinar a vigilarlas. Antes, un salvadoreño con una orden de captura podía cruzar hacia Guatemala y prácticamente desaparecer del radar salvadoreño, protegido por la simple falta de coordinación entre instituciones. Hoy, ese mismo cruce deja un rastro digital, migratorio y policial que tarde o temprano alguien termina revisando. Y sin embargo, aquí está la parte que Yesenia N. no calculó bien.
el mismo corredor que durante años sirvió para mover gente y mercancía de manera silenciosa, se convirtió, con el tiempo, en el corredor más vigilado de la región. Cada operativo binacional que se ejecuta ahí deja huella, genera inteligencia, alimenta bases de datos que después se cruzan entre agencias. Cuando la Comisaría 74 de la Policía Nacional Civil de Guatemala, en coordinación con Interpol, detuvo a Yesenia N. en el kilómetro 28.5 de la ruta interamericana, no lo hizo por casualidad, lo hizo porque ese tramo específico de carretera lleva años bajo vigilancia reforzada, precisamente por casos como el de Marvin R., como el de decenas de otros que este canal ha documentado antes. El ministro Villatoro fue igual de directo sobre el compromiso que sostiene detrás de estos operativos. Sus palabras textuales fueron: "Nuestro compromiso sigue firme dentro y fuera de nuestro territorio hasta encarcelar al último miembro de estas estructuras criminales que han causado tanto daño a nuestra sociedad". Y esa frase, dentro y fuera de nuestro territorio, es la clave de todo lo que está pasando en los últimos meses en la relación de seguridad entre El Salvador y sus vecinos. El régimen de excepción no se quedó adentro de las fronteras salvadoreñas. Se exportó en forma de cooperación policial, de intercambio de inteligencia, de acuerdos que permiten que una orden firmada en San Salvador se ejecute en una carretera guatemalteca 4 meses después, sin que la distancia ni el tiempo la vuelvan inútil. Ahora, la caída en sí. El operativo ocurrió un sábado, en la ruta interamericana, a la altura de San Lucas Zacatepeques, un municipio que queda a poca distancia de la capital guatemalteca y por el que transitan a diario miles de vehículos particulares, buses de transporte público y camiones de carga. No fue un lugar remoto ni una zona de difícil acceso, fue, precisamente, una carretera transitada, de esas donde nadie espera que un control rutinario termine con la captura de alguien que llevaba 4 meses evadiendo una orden internacional. Los agentes de la Comisaría 74 verificaron su identidad, cruzaron los datos contra el sistema y confirmaron que existía la orden de aprehensión emitida por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de El Salvador. A partir de ahí, el procedimiento fue rápido. Yesenia N. fue trasladada a la sede migratoria de Ciudad Pedro de Alvarado, el mismo punto fronterizo por donde meses atrás, seguramente, había cruzado en la dirección contraria, convencida de que dejaba atrás cualquier posibilidad de ser alcanzada. ¿Y sabe qué es lo más revelador de todo este procedimiento? Que la entrega a las autoridades salvadoreñas no requirió un proceso de extradición largo y desgastante, como los que históricamente han tardado años en resolverse entre países de la región. Se resolvió en cuestión de horas, dentro del mismo fin de semana en que ocurrió la captura. Eso es lo que cambió. No es que las estructuras criminales se hayan vuelto más descuidadas, es que los mecanismos de cooperación entre Guatemala y El Salvador se volvieron mucho más rápidos y mucho más efectivos de lo que eran hace apenas un par de años. Es importante también dimensionar lo que significa un control migratorio en un punto como San Lucas Zacatepeques. No es un puesto fronterizo aislado ni un retén improvisado, es un municipio que conecta directamente con la capital guatemalteca, atravesado a diario por transporte de carga internacional, buses de pasajeros que viajan entre Centroamérica y México, y un flujo constante de vehículos particulares. Que un operativo de verificación rutinaria en un punto de ese volumen haya logrado identificar a una persona con una orden internacional pendiente desde hace 4 meses no habla solamente de suerte, habla de que las bases de datos que utilizan las autoridades guatemaltecas están, cada vez con mayor frecuencia, actualizadas y sincronizadas con los sistemas judiciales de países vecinos como El Salvador. Pensemos por un momento en lo que representa este contraste. Durante años, cruzar una frontera centroamericana con una orden de captura pendiente era, para muchos integrantes de estructuras criminales, prácticamente una garantía de impunidad. Los procesos de extradición se enredaban en burocracia, en falta de coordinación, en la simple distancia que existe entre un juzgado y una frontera vigilada de manera irregular. Yesenia N. apostó, probablemente sin saberlo con estos términos exactos, a que esa vieja lógica seguía funcionando, y durante 4 meses pareció que tenía razón. Hasta que un control de rutina, en una carretera cualquiera, demostró que esa vieja lógica
ya no aplica. Vamos a hablar ahora de lo que estos casos representan, más allá del expediente judicial individual, porque es fácil quedarse en el dato de la captura y olvidar lo que hay detrás. Cada persona que logra escapar de El Salvador antes de ser detenida y que después pasa meses o años operando o simplemente sobreviviendo desde otro país, sigue representando una amenaza latente para las comunidades que dejó atrás. El delito de agrupaciones ilícitas no existe en el vacío. Existe porque detrás de estructuras como el Barrio 18, hubo, durante años, extorsión sistemática a comerciantes, control territorial que impedía el libre movimiento de familias enteras y una economía del miedo que mantuvo a comunidades completas rehenes de decisiones tomadas por personas que muchas veces ni siquiera vivían ya en esas comunidades. Piense en lo que significaba, hace apenas unos años, vivir en una comunidad bajo control del Barrio 18. Negocios que pagaban renta semanal solo para poder abrir sus puertas, familias que no podían cruzar de un sector a otro del mismo barrio porque una línea invisible, trazada por la pandilla, dividía territorios rivales. Jóvenes reclutados a la fuerza o por necesidad económica, convertidos en parte de una estructura de la que después resultaba casi imposible salir con vida. Ese es el daño acumulado que sostiene, año tras año, cada nueva orden de captura que la Fiscalía salvadoreña emite contra alguien señalado de pertenecer a esta pandilla. No es un expediente abstracto, es la suma de miles de historias de comunidades que, durante mucho tiempo, no tuvieron más remedio que convivir con el miedo como parte de su rutina diaria. No sabemos, porque no ha trascendido públicamente, cuál fue el rol exacto que jugó Yesenia N. dentro de la estructura del Barrio 18 antes de salir de El Salvador. Las autoridades no lo han detallado en sus comunicados oficiales, y este canal no va a inventar un papel que no está confirmado. Lo que sí es un hecho documentado es que el delito de agrupaciones ilícitas, tal como lo aplica el sistema judicial salvadoreño desde el inicio del régimen de excepción, no requiere que la persona haya cometido personalmente un homicidio o una extorsión específica. Basta con que las autoridades tengan elementos para vincularla a la estructura, y eso, para las miles de familias que durante años convivieron con el control territorial de esta pandilla, representa algo muy concreto, que ya no importa si usted fue quien apretó el gatillo o quien simplemente sostuvo la estructura desde otra posición. Si formó parte de la maquinaria ahora la está devolviendo, una pieza a la vez. Y aquí es donde conviene detenerse un momento, porque este canal ha documentado antes casos de captura dentro de El Salvador, en operativos urbanos, en comunidades específicas, con testigos y con reacciones inmediatas de vecinos que durante años vivieron bajo el control de estas estructuras. El caso de Yesenia N. es distinto. Es la prueba de que el cerco no se cerró solo puertas adentro. Se cerró también en las rutas de escape, que durante años funcionaron como la última salida de quienes decidieron huir en lugar de enfrentar el proceso judicial dentro de El Salvador. Y ese cambio, el de perseguir también hacia afuera, es quizás el giro más importante que ha dado la estrategia de seguridad salvadoreña en los últimos meses. Aunque este capítulo se cierra con Yesenia N., de regreso en manos de la justicia salvadoreña, hay algo que todavía no se ha resuelto públicamente, y es precisamente lo que las autoridades no han querido detallar. ¿Qué función cumplía dentro de la estructura? ¿Con quién mantenía contacto durante los meses que pasó en Guatemala? Y si existen otros nombres, otras órdenes de captura similares, esperando el mismo tipo de coincidencia entre un control de rutina y una base de datos actualizada. La cooperación entre Guatemala y El Salvador que permitió esta captura no se activó para un caso aislado, se activó como parte de una estrategia regional que, según las propias autoridades, sigue en marcha. Y aquí conviene subrayar algo que a veces se pierde entre los titulares. 48 años es una edad que, dentro de la lógica habitual con la que se suele hablar de pandillas, no encaja con la imagen del pandillero joven que reclutan las estructuras en los barrios. Eso, por sí solo, dice algo sobre cuánto tiempo puede sostenerse una vinculación con este tipo de estructuras cuando nadie la interrumpe a tiempo. 4 meses de fuga fueron, en realidad, apenas el capítulo final de una historia mucho más larga, una historia que la Fiscalía salvadoreña todavía tiene que terminar de reconstruir en los tribunales.
Esta historia importa más allá del nombre de una sola mujer capturada en una carretera guatemalteca. Importa porque demuestra que el tiempo dejó de ser un aliado para quienes creen que basta con cruzar una frontera para desaparecer del radar de la justicia. 4 meses parecían suficientes. No lo fueron. Y esa distancia entre lo que Yesenia N. calculó y lo que realmente ocurrió es, quizás, la lección más dura de todo este caso. Que la cooperación entre países, cuando se ejecuta con la seriedad que se le ha visto en las últimas semanas, convierte cualquier carretera, cualquier control migratorio, cualquier verificación rutinaria, en el momento exacto donde una fuga de meses se termina en cuestión de segundos. Y hay algo más que conviene señalar antes de cerrar este caso, porque ayuda a entender la magnitud real de lo que representa esta cooperación binacional. No se trata de un acuerdo firmado en un escritorio y olvidado después en un cajón. Se trata de un mecanismo que, en la práctica, ya demostró funcionar 2 veces en menos de 48 horas, primero con la expulsión de Marvin R. desde Santa Rosa y después con la captura de Yesenia N. en San Lucas, Zacatepeques. 2 procedimientos distintos, uno por vía migratoria y otro por orden judicial internacional, pero ambos resueltos con una rapidez que hasta hace poco tiempo hubiera sido impensable entre 2 países centroamericanos. Eso es lo que verdaderamente cambió el terreno de juego para quienes, como Yesenia N., todavía creen que una frontera es sinónimo de refugio. Quedan preguntas abiertas que este canal va a seguir investigando. ¿Cuántos otros integrantes de estructuras salvadoreñas siguen operando o escondiéndose en territorio guatemalteco en este momento? ¿Qué tan profunda es la coordinación de inteligencia entre ambos países, más allá de estos 2 casos puntuales? Y si el corredor logístico que mencionó el ministro Villatoro, el que conecta México, Guatemala y El Salvador, sigue activo bajo otras manos ahora que 2 de sus operadores ya están fuera de circulación. Y si esta historia le mostró algo que no sabía sobre cómo está cambiando la persecución de estas estructuras más allá de las fronteras salvadoreñas, hay otro caso que documentamos hace poco sobre cómo cayó otro integrante que también creyó que México o Guatemala eran territorio seguro, y que le va a sorprender por lo parecido que resultó el desenlace. Suscríbase a este canal si quiere seguir el hilo de estas historias que casi nadie más está contando con este nivel de detalle. Aquí no repetimos titulares, documentamos expedientes, cruzamos declaraciones oficiales y le explicamos por qué cada captura, por pequeña que parezca en un comunicado de prensa, forma parte de algo mucho más grande. La orden de captura de Yesenia N. llevaba 4 meses y 7 días esperando, y la próxima persona que crea que puede esconderse de la misma manera, probablemente tampoco sepa que el reloj, aunque parezca detenido, nunca deja de correr.